Buenos Aires. ¿Me pueden dar un ratito de tiempo, por favor? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la identificación de peligro. ¿Basándonos en qué? Basándonos en que la próxima clase quiero tocar con ustedes lo que sería la evaluación general de riesgos. La evaluación general de riesgos, que es la resolución 846/15 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adoptó el método INICH para la evaluación general de riesgo en los lugares de trabajo. Entonces, hoy me gustaría tocar el tema identificación de peligros para que podamos hablar el mismo idioma y no nos confundamos o no confundamos conceptos el- en la próxima clase. ¿Mm? Perfecto. El objetivo es conocer los principales factores de riesgo presentes en la industria. ¿Cuáles son los principales riesgos existentes en la industria? Y a veces tenemos la fuente, a veces dentro de la industria. La industria es el medio para digamos, el traslado de estos elementos. Y por último, también puede ser una conducta o una falta de preparación por parte del individuo. ¿Sí? Eh, Esto vendría a ser un cuadro sinóptico de qué tiene que ver un asunto con respecto a el concepto que tiene con respecto a seguridad y con respecto a higiene. ¿No? Eh, en este caso sería el asunto serían los objetivos de esta evaluación. Para la seguridad es prevenir los accidentes de trabajo. Para para la parte higiénica es prevenir las enfermedades profesionales. ¿Qué es un agente? Y para la seguridad es algo evidente. Sin embargo, en el concepto de agente para la higiene es algo oculto. La palabra huésped, dentro de lo que tiene que ver con seguridad, significa pasivo y para la higiene significa activo. ¿Mm? El tiempo significa para seguridad de que debe ser de inmediato o inmediato. Y sin embargo, los efectos se ven en lo que tiene que ver con respecto a higiene, los efectos se ven en formato retardado. La evaluación, la evaluación con respecto a seguridad es cualitativa y con respecto a higiene es cuantitativa. La tecnología con respecto a seguridad debe ser sencilla, pero sin embargo para higiene es compleja. Equipos en seguridad tenemos un mínimo y en higiene hay múltiples equipos para poder utilizar para hacer los distintos tipos de evaluaciones y distintos tipos de mediciones de factores independientemente de otro tipo de elementos. Eh, la palabra recursos humanos para seguridad significa debe tener una formación media, pero para higiene debe tener una formación avanzada. Control para seguridad significa lógico y para higiene significa tecnológico. ¿Mm? Costo control para seguridad es medio, sin embargo, para higiene el costo control es bastante alto. Bueno, comencemos a identificar lo que son los riesgos higiénicos. Los riesgos higiénicos son químicos,
biológicos, ergonómicos, psicosociales. Entre los físicos tenemos al ruido, iluminación, vibración, temperatura y radiación. Dentro de los agentes físicos tocamos el ruido. ¿Qué es el ruido? Es un sonido que produce fenómeno mecánico de carácter ondulatorio que se origina al oscilar las partículas de un cuerpo físico que se propaga en un medio elástico, ya sea agua, aire o sólido, y es capaz de producir una sensación auditiva. El ruido fuera del nivel puede producir lesiones en el oído, cuando es normalmente generado por sistemas de transmisión de fuerza, partes móviles de equipo con falta de mantenimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, como toda unidad física tiene una unidad de medición, es la frecuencia, que es la frecuencia es el número de fluctuaciones que se suceden en un segundo, y eso equivale a un hercio. El oído percibe entre 250 a 20.000 hercios. Ese es a modo de ejemplo. Y en decibelios sería la escala de la magnitud del sonido, o sea, el volumen en el cual se encuentra el sonido. ¿Cómo medimos? Medimos ambientalmente en el lugar de trabajo por medio de un sonómetro que mide el ruido en el momento determinado, y el dosímetro mide la variación del ruido en una jornada de trabajo. Es algo que se le coloca, este es algo que se le coloca al trabajador, se le coloca a modo de controlar a cuánto decibelios está trabajando, y de acuerdo a esas mediciones poder tomar eh, las medidas necesarias de mitigación o de control. ¿Qué causa un nivel alto de ruido? A corto plazo causa una desviación temporal del umbral auditivo con una dificultad para escuchar conversaciones. A mediano plazo, la desviación permanente del umbral por lesión de las células ciliadas neurosensoriales llamada hipoacusia, y a largo plazo compromete las bandas conversacionales cuya alteración es percibida por el afectado. ¿Cómo controlamos? Y tenemos tres formas de controlar. Tenemos en la fuente, cambiando o modificando procesos, diseñando o seleccionando equipos que generen menos ruido. En el medio es confinando el sonido por medio de la absorción de elementos que absorban el ruido. Y en el individuo es la selección de elementos de protección adecuados, capacitación, realización de audiometría, rotación y señalización. Pasamos al siguiente factor físico, que sería iluminación. La luz es una forma de energía radiante electromagnética que se propaga en el espacio con un movimiento ondulatorio transversal a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. A la gran pistola. Esa es la velocidad de la luz. Luminancia es relación entre flujo luminoso que recibe la superficie y su extensión. La unidad de medida es el lux.
¿Cómo medimos? Se mide a través del luxómetro, este elemento que está acá. Hay distintos tipos, distintos modelos, ya depende mucho de la marca y modelo que podamos adquirir o que se encuentre disponible en el mercado. Luxómetro consiste en una célula fotoeléctrica de capa barrera, generalmente de selenio, por tener este material una sensibilidad eh, espectral semejante al del ojo humano, que causa una iluminación defectuosa y fatiga visual, dolor de cabeza, menor rendimiento, mayor índice de accidentabilidad. ¿Cómo controlamos? Y controlamos a través del programa de mantenimiento preventivo a iluminarias, teniendo en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo, implementando un programa de conservación visual. Otro factor físico sería la vibración, movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición referencial. La frecuencia se mide a través de la frecuencia. Los efectos de esos análisis se descomponen en un espectro. Se descompone en un espectro que va de 1 a 1500 Hz. La amplitud se puede medir en aceleración, en metros por segundo. En velocidad se puede medir en metros por segundo, en desplazamiento en metros, que indican la intensidad de la vibración. Medición, las vías de ingreso al organismo, que pueden ser por el sistema mano-brazo, en el caso de las herramientas manuales, o cuerpo entero cuando ingresan desde el soporte de la posición en pie o sentado. ¿Qué causa? La alta frecuencia causa trastornos osteomusculares, como lesiones de muñeca, calambres, trastorno de la sensibilidad, dedos muertos, llamado síndrome de Raymond, aumento de la incidencia de enfermedades estomacales, etc. ¿Cómo podemos controlar? Podemos controlarlo a través de su fuente, evitando la generación de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficie, holguras, rodamientos desgastados o averiados. En el medio sería instalando plataformas o sistemas con amortiguadores o amortiguantes, cosa que para algunas funciones podría funcionar, para otras funciones medio complicado. Con respecto al individuo, se puede hacer la reducción del tiempo de exposición, pausa aplicado, uso de guantes, cinturones, platilla de calzado y muñequeras antivibración. El siguiente factor físico sería la temperatura. La temperatura es conocida como el intercambio de calor entre el hombre y el ambiente, que es realizado por conducción cuando va de sólido a sólido, por convección cuando pasa de gas a sólido, por radiación cuando se produce emanación de calor, por evaporación, que sería el cambio de fase del líquido a gaseoso, debido a algunos factores como mala presión, duración de la exposición, humedad del viento, edad, gasto energético, etcétera.
Para su medición se utiliza un termómetro, el cual los resultados de las evaluaciones se combinan con unos índices de estrés por calor, el índice de temperatura del globo, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué causa trabajar a una temperatura inadecuada? Los trastornos térmicos causan golpes de calor, quemaduras, agotamiento por calor, trastornos cutáneos, síncope por calor, que sería pérdida brusca de la conciencia o hipotensión. La hipotermia leve causa escalofrío, rigidez articular y muscular. La hipotermia profunda causa pérdida de la memoria y arritmia cardíaca, etcétera. ¿Cómo controlamos? Y podemos controlar con algunos EPP, que serían con la plataforma antivibración, realizando movimientos activos, exámenes periódicos, capacitación en primeros auxilios, alarmas en sitio de trabajo, sistema de acondicionamiento y reacción, sistemas de acondicionamiento ambiental. La radiación no ionizante. La radiación no ionizante, atiendan bien, es luz ultravioleta, que son producidas por luz ultravioleta, que son lámparas germicidas de vapor de mercurio y soldadura de arco también. Radiación infrarroja, tenemos su uso por efecto de carácter térmico. Microondas con frecuencias comprendidas entre 300 y 300 GHz. Las radiaciones láser son producidas por soldadura, equilibrado, comunicaciones de fibra óptica, sonido, radio, gráficas de instrumentos de cirugía. ¿Cómo se mide? La valoración y cuantificación de radiaciones electromagnéticas no ionizantes, excepto de luz visible, requieren de equipos de instrumentación de higienistas calificados. Estos equipos están constituidos por tres elementos básicos. Tienen un detector, tienen un conductor, una unidad de medición, un software de registro e impresión de la información. ¿Qué causa? La luz ultravioleta, sus efectos se manifiestan principalmente en los ojos. La sobreexposición se considera como un factor determinante para la aparición del cáncer de piel. La infrarroja, en caso de exposición extrema, pueden ocasionar cataratas y eventualmente ceguera. ¿Mm? ¿Cómo controlamos? Y colocando cubiertas en superficie de trabajo, aislando zonas de soldadura, usando bloqueadores y elementos de protección, control de reflexiones accidentales, iluminar intensamente el local para reducir la altura. Mm, Control de reflexiones accidentales. Eliminar materiales fácilmente inflamables. Este es el otro tipo de radiación, radiación ionizante. Una radiación se considera ionizante cuando su nivel de energía es suficiente para arrancar electrones de la corteza de los átomos, produciendo ionización de los mismos. Y puede ser a través de los rayos X. ¿Cómo se mide? Se mide con un contador de Hager-Müller.
Es un dosímetro fotográfico, se debe colocar sobre la ropa o en un lugar de mayor exposición del trabajador. ¿Qué puede causar? Y causa afecciones en la piel, alteraciones en el sistema hematopoyético. Hematopoyético. Interesante palabra. Cáncer, lesiones de la médula ósea, lesiones oculares, alteración del sistema reproductivo, etcétera. ¿Cómo controlamos? Controlamos a través de la fuente, haciendo mediciones técnicas en el equipo. En el medio podemos utilizar blindaje en la zona de radiación con una delimitación. Y en el individuo con el uso de delantal plomado, operación de control remoto y capacitación del trabajador. Otro de los agentes físicos serían los agentes químicos. Los agentes químicos se encuentran en tres estados, en los tres estados de la materia. En gases, subimos, los líquidos serían propiamente dichos como sólidos, polvo, orgánico, inorgánico, metálico, etcétera, a través de neblinas y de rocío. Interesante. ¿Qué significa TLB? TLB y TWA, concentración ponderada en el tiempo para una jornada laboral normal de 8 horas y 40 horas semanales. El TLB, STEL, concentración límite por periodos máximos de 15 minutos 4 veces al día, existiendo un tiempo mínimo de 60 minutos entre una y otra exposición. Mm. Telesailing es la concentración límite que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral. ¿Cómo medimos? Se hace una muestra de medición a través de tubos colorimétricos con una bomba de muestreo. Se hace a través de tubos colorimétricos con una bomba de muestreo personal y es la forma de cuantificar las muestras es como da una lectura directa por gravimetría, espectrofotometría, potenciometría, volumetría, control. En la fuente podemos controlar a través de un buen diseño del proceso, sustituyendo productos de extracción localizada. En el medio es mediante limpieza, métodos húmedos o de aspiración, tener un plan de contingencia para casos de derrame o descarte. En el medio, a través de una buena limpieza, mediante método húmedo, aspiración, tener un plan de contingencia. En el individuo, capacitación, disminución del trabajo. Los biológicos. Tenemos como el virus de la gripe, herpes, rabia, hepatitis, VIH. Bacterias, tenemos organismos que no requieren de un huésped para transmitirse. Hongos, tenemos como
organismos que secretan enzimas y absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. Parásitos es ser vivo que vive, se nutre y despensa a otro ser vivo sin aportar ningún beneficio a este último. ¿Cómo controlamos? Se controla en la fuente a través de la selección y diseño de los equipos procesos cerrados, cabina de seguridad, buenas prácticas de manipulación. En el medio, la limpieza adecuada de puestos de trabajo, control de vectores como insectos y roedores. Y en el individuo, por la disposición de duchas, lavaojos y otros elementos para el aseo personal. Ahora entramos en otro tipo de riesgo, que es el riesgo ergonómico. Son todos aquellos objetos puestos de trabajo y herramientas que por el peso, tamaño, forma o diseño tienen el potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares para obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. Se clasifican como carga dinámica, que tiene que ver con los esfuerzos y los movimientos, o la carga estática, que tiene que ver con estar de pie o estar sentado. ¿Qué causa? Y causa agotamiento, mayor desgaste, lesiones del sistema musculoesquelético, desorden de trauma acumulativo. Su control principal está dado por las mejoras en el diseño del puesto de trabajo y capacitación en higiene y postura, eh, y manejo adecuado de cargas. ¿Sí? Psicosociales se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas, edad, patrimonio genético, estructura psicológica, historia, vida familiar, cultura, etcétera, con la modalidad de gestión administrativa y además aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso productivo. Clasificación sería la organización del tiempo de trabajo, relaciones interpersonales, contenido de la tarea. Riesgo de seguridad, tenemos tres tipos principales, serían los mecánicos, los eléctricos y los locativos. ¿Mm? Los mecánicos tienen que ver con la maquinaria, estos equipos están constituidos por partes fijas y móviles destinadas a modificar o encauzar una fuerza para lograr un fin predeterminado. Herramientas se caracterizan por necesitar de mayor intervención del trabajador de acuerdo a la clase a que pertenezcan. Las principales causas son manuales, eléctricas, hidráulicas, neumáticas. En la parte de mecánica tenemos los equipos de transporte y elevación. Su función consiste en movilizar materia prima, producto en proceso y terminado a diversas estaciones de trabajo o almacenamiento, como serían los montacargas, serían las trapaletas o traspales. ¿Mm? ¿Qué puede causar? Y puede causar aplastamiento, atrapamiento, cizallamiento, corte, enganche, fricción y abrasión, impacto, proyección de partículas, punzonamiento. ¿Cómo podemos controlar? A través de la sustitución de transmisiones peligrosas, colocar resguardo en las partes dotadas de movimiento y en un punto de elaboración. En la fuente estaríamos sustituyendo transmisiones peligrosas, colocando los resguardos en las partes dotadas de movimiento, evitando sobreesfuerzo de material de pieza, usando dispositivos de entrenamiento, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
En el medio es a través de la operación por control remoto, cabinas aisladas con vallas de seguridad, dispositivos de parada de emergencia, etcétera. En el individuo podemos resguardarnos a través de la capacitación en comportamiento seguro. La operación por control remoto de cabinas aislada con vallas de seguridad, dispositivos de parada de emergencia y al individuo lo podemos capacitar en comportamiento seguro. ¿Cómo nos prevenimos o cómo nos resguardamos del riesgo eléctrico? ¿Por qué? Porque el riesgo eléctrico tiene una intensidad que está dado por la cantidad o flujo de electrones en circulación, el cual puede estar dado en baja tensión y en alta tensión. Tiene también una resistencia que sería la oposición que hace el medio al paso de la energía, una frecuencia que está dada en ciclos, que son impulsos eléctricos que se suceden, el tiempo de contacto recorrido de la corriente a través del cuerpo. ¿Cómo podemos controlarlo? En la fuente, diseñando un diseño técnico de instalaciones eléctricas, líneas de descarga a tierra, tableros eléctricos, informáticos, que permitan la desenergización, es la gran cierto, desenergización de circuitos. En el medio, aplicar las 5 reglas de oro. Y en el individuo, a través de la organización de trabajo, procedimiento seguro y uso de elementos de protección personal adecuados. Eh, por último, tenemos los riesgos locativos. Los riesgos locativos tienen que ver con la estructura, la organización del puesto de trabajo, el almacenamiento y por sobre todo con el orden y el aseo. Espero que más o menos les quede claro, que lo puedan repasar durante la semana. Voy a hacerle un enlace, un video adicional para que puedan fijar bien esto, los riesgos físicos, químicos, biológicos. ¿Por qué? Y porque la próxima semana quiero hablar de la evaluación general de riesgos para que puedan conocer cómo y dónde nació esto, cómo se hace, por qué fue que por qué fue que el ministerio adoptó el procedimiento de de la resolución 846/15 y no utiliza otros, habiendo otros más sencillos, más fáciles de hacer, pero sin embargo optan ellos eh, por optaron por eso a través utilizando la metodología de la INIS. Entonces, todo eso vamos a estar aclarando en la próxima clase. Les deseo feliz fin de semana. Espero pasen bien. De mi parte, un placer. Muchísimas gracias.